Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de evaluación de proyectos. Hoy veremos la evaluación financiera. Continuando en el tema, ya habíamos tocado los aspectos de estudio de mercado, habíamos tocado el aspecto de estudio técnico para determinar recursos y factibilidad técnica. Y entonces vamos a revisar el tema de evaluación financiera. Queremos que ustedes tengan los elementos clave. Aquí estudiaremos los elementos clave que componen la evaluación de proyectos, la parte de evaluación financiera. ¿Para qué se necesita ser capaz de determinar los entradas y salidas de efectivo que componen el flujo de fondos o los presupuestos del proyecto? Y aplicar conceptos financieros a estas figuras para la toma de decisiones. Confiamos que con esta presentación se le presenten los conceptos básicos en la etapa de planificación previo a la decisión de seguir adelante con el proyecto. Analizaremos algunos componentes como el caso de negocio y el anteproyecto, en particular el flujo de fondo y su construcción. Aquí tenemos una tabla de contenido. Veremos también la planificación didáctica, la revisión de conceptos con el ciclo de vida, caso de negocio, el enfoque de anteproyecto, que compone la evaluación financiera, el flujo de fondos, un video de evaluación financiera, resumen y la bibliografía que se aporta para el capítulo. Importante que estemos claros de que en este capítulo se requiere que ustedes sean capaces de formular un flujo de fondos, ¿no?, de un proyecto considerando elementos y componentes de la metodología. Es decir, al final del capítulo tendremos que realizar un pequeño anteproyecto. Específicamente para este capítulo, esta temática, reconocer qué es un flujo de fondos y cuáles son los elementos que se deben incluir para que sirva. Tenemos dos actividades de evaluación. La primera será preparar un mapa conceptual sobre los elementos que conforman el flujo de fondos. Y al final del tema de cumplido la materia que componen los anteproyectos, desarrollaremos una pequeña prueba escrita. Queremos contestar, entonces, ¿qué es el flujo de fondos y para qué nos sirve en la evaluación de proyectos? Acuérdense que es un tema de reducir incertidumbre. Se trabaja en el tema, el flujo de fondos nos ayuda, es una herramienta financiera que nos ayuda a hacer la planeación y posteriormente el monitoreo y control. Trabajamos en una proyección de lo que pueden ser los futuros resultados de un proyecto, pero analizados desde el punto de vista de evaluación. Ya tenemos, entonces, para ubicarnos dentro de lo que estamos en el ciclo de vida de un proyecto, ya revisamos las necesidades previamente, sabemos cuál es el problema, ya tenemos el perfil, qué es lo que queremos crear valor, y estamos entonces en el anteproyecto, pero en la tercera fase. Ya vimos el parte mercadeo, la parte técnica, y vamos a iniciar el proceso de evaluación ex ante, ¿no? Una vez que tengamos esta evaluación, que se compone de otros elementos, además de la financiera, ustedes pueden entonces determinar o sugerir la continuidad con los estudios de factibilidad, y una vez que ya se tiene el estudio de factibilidad completo, detallado, que se presenta, se puede dar inicio a los trabajos con el acta de constitución, posteriormente entraré al monitoreo y la entrega del producto. El caso de negocio, pues es el que contiene el estudio de viabilidad. Allí se enumeran los objetivos y razones de iniciación del proyecto. Establece cómo se medirá el éxito de un proyecto en base al cumplimiento de sus objetivos y se puede utilizar debe ser utilizado para tomar la decisión de continuar o no con el proyecto. Les presentamos un diagrama de el Project Management Institute, el PMI, que es una de las entes rectores del
capacitación en el tema de proyectos, donde pues está la configuración de los anteproyectos, los elementos que lo componen y las fases genéricas de inicio de organización. Cuando la matriz que establece ello de todos los procesos que componen un proyecto, pues nos encontramos en la fase de planeación y la parte de determinación de los costos, ¿verdad? Más adelante se entra también en la parte del monitoreo y el control de estos costos, pero ahorita estamos en su elaboración. El caso de negocio está compuesto por 4 secciones importantes. Primero, las necesidades, qué es lo que estamos resolviendo, ya lo analizamos. El análisis de situación, dentro de los que están los temas de financieros, que son los más importantes para nosotros para estudio, y cómo se determina la recomendación, ¿verdad? ¿Cuál es el enunciado de esta recomendación y el análisis para el potencial? Así como la evaluación, que es el tema de evaluación financiera, ¿verdad? Con el plan de cómo se miden los resultados, los beneficios que entregará el proyecto. Complementado con el plan de gestión de beneficios, que contiene otra información necesaria, y aquí nos concentraremos en el tema de análisis costo-beneficio más adelante, ¿no? Pero para que tengan el panorama completo de cómo estaríamos trabajando. Queremos también presentar este proceso ya desde un punto de vista más práctico, más orientado al día a día, en el cual los contenidos que tienen que ver con la identificación, el mercado, el estudio técnico, la evaluación financiera y lo que sigue posteriormente que tiene que ver con la evaluación económica y con la evaluación de impacto ambiental, se establecen de acuerdo a los niveles, ¿verdad? Tenemos un perfil que incluye todos los aspectos de mercado técnico y en la prefactibilidad se ve la evaluación financiera. Posteriormente, entonces entramos con la evaluación económica y social y el estudio de impacto ambiental. ¿Qué tan profundo? Depende de la naturaleza y magnitud del proyecto. Siempre sabemos que estamos trabajando con una proyección y lo que queremos es reducir la incertidumbre. Un poco ya en lo que es la evaluación en sí, tenemos que se requiere la información que salió de la parte técnica, de la evaluación técnica. Ahí tenemos cómo se determinaron los costos de inversión, que es lo que se requiere a nivel de viabilidad operativa, ¿ya? Aspectos de financiamiento y diferentes elementos adicionales. También tenemos el tema de los costos de operación, ¿ya? Que lo componen, que es lo que estamos nosotros trabajando. La estimación de los ingresos del proyecto que vienen del estudio de mercado, y con estos elementos entonces montamos el flujo de fondos. Bien. Tenemos que una vez levantada esa matriz financiera, se aplican entonces los indicadores de evaluación necesarios. Tenemos el valor actual neto, que es un descuento a una tasa fija, o una tasa interna de retorno, que es la rentabilidad interna del proyecto. Debe considerarse también las fuentes de financiamiento y el análisis de sensibilidad. Todos estos elementos se consideran para esta evaluación financiera. En el tubro de los rubros de egresos, tenemos la inversión y las operaciones. Entonces, inversión, unos detalles estándar, básicamente, que no son pueden ser más, pues, de acuerdo a los estudios que se hagan, pues, pero por lo menos se incluyen aspectos que tienen que ver a nivel de inversión con terrenos, con la parte de infraestructura, maquinaria de equipo, desarrollo de recursos humanos y los imprevistos. A nivel de operación, tenemos los costos de producción, mano de obra,
¿verdad? Los insumos y materiales requeridos para producir el bien o el servicio que se va a aportar con el proyecto, que va a producir el proyecto, los costos de mantenimiento, indirectos, otros costos a nivel de ventas, se implica venta, pues, sueldos y salarios, comisiones, servicios, fletes, importaciones, etcétera, todo lo que tenga que ver con el costo de vender el producto, costos administrativos, ¿ya? Que tienen que ver los salarios, papelería, oficina, comunicación, depreciaciones, contabilidad, sistemas, todos los elementos que componen la parte operativa, es decir, el llevar adelante el proyecto. Esto complementado con los ingresos, pues se establece en este que se conoce como el flujo de fondos, que es la herramienta de base para el análisis financiero. Entonces, aquí se determinan la diferencia entre los costos y los beneficios, entendiendo los beneficios como los ingresos que va a producir el proyecto, inclusive puede considerar ventas de activos, ventas de algunas inversiones al final del proyecto, o de equipo que se requiera para esa etapa y que no se requiere para la etapa de producción, y los costos de operación, ¿ya? Costos de producción, costos administrativos y costos de venta. Todo eso proyectado a través del tiempo. Normalmente se requiere unos periodos, dependiendo del monto de inversión, pues unos periodos más largos para poder lograrlo. Y aplicando la técnica de descuento, entonces tendríamos unos flujos descontados que en su suma generan un valor que puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero, ¿no? Entonces, siempre se quiere que estos sean positivos incrementales para que ayuden a generar valor. El detalle puede ser más amplio. Hay aspectos que tienen que ver con temas de financieros, que la forma de poder comparar proyectos se considera el flujo de caja realmente. Y, por ejemplo, las depreciaciones, que son aspectos contables necesarios para determinar la rentabilidad, no deben ser considerados o deben ser adicionados, ya que no corresponden a egresos de efectivo en su momento, sino cuando se ejecuta la inversión o la desinversión. Así como eso tenemos también aspectos que a nivel de financiero y a nivel de impuestos también. Pero son análisis que se toman en cuenta para determinar correctamente el flujo final del proyecto, el flujo descontado. Como les dije, también les presento un video donde pueden ver un poco más de detalles de los aspectos de proyectos de inversión, que es interesante que lo revisen. Ahora veremos un resumen de la presentación. Los siguientes aspectos clave es conveniente resaltarlos. Primero, el flujo de fondos se utiliza en la etapa de anteproyecto y es parte del caso de negocio y la gestión de beneficios, como vimos. Se ubica en la matriz del PMI como parte del proceso de planificación en la sección de área de conocimiento de administración de costos. Es una herramienta financiera necesaria para poder evaluar la viabilidad, factibilidad de un proyecto, y es uno de varios elementos adicionales. Está compuesto por los ingresos del proyecto, de acuerdo al estudio de mercado que se realizó, los egresos y de inversión y operación, de acuerdo al estudio técnico, esta evaluación financiera nos permite comparar proyectos y ver si añaden valor a la organización o a la persona. Utilizamos dos herramientas, que es el valor actual neto, que son los flujos de fondos descontados al valor presente a una tasa convenida, o la tasa interna de retorno del proyecto. El análisis financiero considera otros elementos como la relación costo-beneficio, el plazo de retorno de esta inversión o la inversión necesaria,
análisis de riesgo y otros elementos que deben tomarse en cuenta. Pero estos son los principales. Además de la evaluación financiera, tenemos que se requiere una evaluación económica y social, la evaluación de impacto ambiental para definir, llevar adelante un proyecto. Tenemos una bibliografía recomendada para que puedan revisar. Algunas de ellas van a ser parte de las lecturas que se van a aportar. Y entonces les damos las gracias y nos ponemos a la orden para cualquier pregunta.